Namaste y bienvenidos seres de luz. Te abrimos la puerta a este espacio de paz, en un refugio para conectar con lo que realmente eres, más allá del ruido del mundo. Iniciamos un viaje hacia el interior, donde el alma encuentra su voz. Hola, hola mis queridos seres de luz, bendecida y exitosa mañana, día, tarde, noche, depende de la hora en que nos estén mirando. ¿Cómo estás mi querida Elvis? Bien, contenta de aquí ya nuestro cuarto episodio, qué maravilla, ya vamos a cumplir un mes. Ya vamos a cumplir un mes. Recuerden que todos los días miércoles estamos subiendo un nuevo podcast, un nuevo episodio, encaminados en los mismos temas, más o menos. Primero que nada vamos a presentarnos para las personas que aún no nos conocen o nos están viendo por primera vez. Bienvenidos, mi querida socia, tía, terapeuta del alma, Elvis Linares. Y bueno, Te Rivas, artesana, también terapeuta por supuesto. Y bueno, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos el próximo podcast. Exactamente. Y también, bueno, si les gusta, compartan, denos like y por supuesto déjennos comentarios para saber qué les gustaría que hablemos en los próximos temas, qué tal les pareció este episodio o los episodios anteriores. Estamos abiertos a contestarles y leerles. El episodio de hoy, número 4, Sí. le titulamos Amarme siendo yo. Sí, qué cosa tan difícil, amarnos siendo nosotros mismos, porque nos cuestionamos tantas cosas. Pero vamos a presentar a la profundidad de este tema. Hay siempre mucha discrepancia y mucha amplitud sobre la palabra autoestima, ¿no? Que tiene que ver mucho con amarnos. ¿Y qué es para ti o cómo ha sido para ti? La autoestima es una construcción día a día, para empezar por ahí. Porque la autoestima, más allá de amarnos, es aceptar completo todo lo que realmente somos. Y como somos seres cambiantes, entonces a veces quizás he tenido cierta chocancia en cuanto a ese proceso evolutivo de la autoestima. Y como lo que hablábamos en uno de los episodios, a veces por estar en piloto automático también no me doy cuenta de cómo está mi autoestima. Sí, no nos damos cuenta de esas cosas y bueno, sí, la autoestima tiene que ver con eso, pero algo importantísimo que tiene que ver con la autoestima que ha cambiado en los últimos años, según las investigaciones que yo he hecho, pues, es que la autoestima no es una cosa constante, es circunstancial, depende mucho de lo que estés viviendo, entonces tú en algún momento pudiera esa autoestima fluctuar, bajar o cuando uno tiene un éxito subir muchísimo. Entonces eso es importante saberlo porque a lo mejor creemos que la autoestima es una constante que va en su vida siempre, 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 siempre y que nunca va a bajar y realmente no es así. La autoestima es como la vida, como lo dijiste, fluctúa. A veces estamos bien, a veces está un poco más baja. Lo importante es mantener o mantener el mayor tiempo posible, por decirlo así, esa autoestima bien. Pero para eso, como lo dijiste, es esa construcción de todos los días. ¿Me ibas a comentar algo? No, estaba pensando cuando estabas hablando, ¿no?, de que fluctúa, puede ser, no es constante, que también lo asocio con la variación de los cambios, o sea, somos seres cambiantes, ¿no? Estaba pensando en que podemos mantenerlo en cierta forma y que no sean los picos, esa fluctuación sea menor, digamos, o sea, que los picos no sean tan elevados, tanto para arriba como para abajo. Claro, por supuesto. Vamos a decir que hay una medida estándar, ¿no? Vamos a decir que no bajar, que sentirte, bueno, pues la peor persona, ni tampoco subir de este punto que te conviertas en un arrogante, ¿no? Sino mantenerlo en un estado interno estable para ti, ¿no? Y entonces aquí es importante el diálogo. ¿Cómo me hablo cuando estoy en esas fluctuaciones arriba o en esas fluctuaciones abajo? El diálogo interno es esencial en esta parte porque
La autoestima, más allá de que se vea reflejada en el otro, es un proceso que tiene que ver contigo todos los días, como bañarte, como comer, como ir a hacer ejercicio, como vestirte, como salir a trabajar, como construir tu ser de luz. Entonces la autoestima es un proceso continuo, constante y es íntimo. Y yo creo que para mí, no sé cómo es para ti, pero para mí la punta del iceberg es el diálogo interno. ¿Cómo me trato cuando estoy arriba y cuando estoy abajo? ¿No? Y sobre todo cuando estoy abajo, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que la uso mucho y lo comparto mucho con mis pacientes también, es qué tan compasivo soy conmigo cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿no? Como yo pretendo que salgan, o cuando sin querer herí a alguien que yo quiero, o simplemente herí a alguien. ¿Cómo me trato? ¿Cómo es ese diálogo? ¿Me juzgo, me critico, o soy compasivo, lo abordo y digo, bueno, discúlpame, no fue mi intención, y trato de remediarlo, o me quedo en el diálogo interno del juicio, del control, ¿no? Entonces, la compasión, la aceptación y el respeto interno es esencial para construir esa autoestima todos los días. Y hay una cosa importantísima que lo hablábamos en otras cámaras, que es la autoaceptación, ¿no? Y es ese comprender que van a haber momentos malos también, ¿no? Que van a haber momentos, porque la vida no es una constante. La vida fluctúa hasta que lleguemos a un punto que quizás no, o esas fluctuaciones no van a ser tan grandes, pero eso empieza dentro de nosotros. Entonces, también es importante revisar en esta construcción, que lo conversábamos también, lo que piensas de ti. Claro, es que es súper importante, ya nos adentramos al diálogo interno, pero estábamos, como lo hablamos tras cámaras, ¿no? Que hay unos pilares fundamentales, pero básicamente es el diálogo interno, porque hablamos del autoconcepto, como ya muy bien lo acabas de comentar, pero también está la autoaceptación y la autoeficacia, que los tres, aunque pareciera que estuvieran independientes, no son independientes, a la final nos lleva a lo mismo, que es qué pensamos de nosotros en todo momento, cómo abrazamos nuestras sombras y nuestra luz, y cómo nos tratamos al momento de enfrentar lo que nos proponemos, ¿no? Esas metas. Bueno, la meta no salió, teníamos una meta para el día de mañana y no se pudo dar el día de mañana. Entonces, ¿qué pasa si eso no se da, como muy bien lo comentabas? ¿Cómo nos tratamos? Y vuelvo al tema de si estamos en piloto automático, ¿cierto? ¿Cómo enfrentamos o cómo nos damos cuenta del diálogo interno que tenemos? Sí, fíjate, a mí me sirve mucho escucharme, pero no todas las personas tienen esa habilidad, ¿no? Yo inmediatamente, quizás por la práctica que tengo de la autoobservación, para mí es más fácil escucharme, pero quizás para otras personas no es tan fácil, porque están en ese día a día, en ese automático que ya hablamos en episodios anteriores, ¿no? Entonces quizás les puede ayudar mucho el escribir. Sí, ahí les voy a compartir algo que es una herramienta que yo he usado, sobre todo cuando a veces me desenfoco, y cuando empecé en el camino también, es escribir. Pero ¿qué vamos a escribir? ¿O qué escribo yo? Como a veces no sé, y eso le puede pasar a nuestros queridos seres de luz, ¿cuál es el pensamiento que más prevalece en mi día? Independientemente de lo que me pase, me sienta feliz, me sienta frustrada, me sienta como me sienta. A veces no sé cuál es el pensamiento que más prevalece en mí. Entonces, cuando nos ha pasado, y creo que a ti también como terapeuta,
terapeuta, cuando alguien nos llega a consulta y tú le preguntas, ¿cómo te tratas? ¿Cuál es el pensamiento que más has tenido el día de hoy? Y las personas nos quedamos en blanco, tanto como terapeutas como cuando vamos a la terapia. Y nos pasa cualquiera. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a intentar escribir cuál es el pensamiento que más prevalece en el día. Es decir, yo me voy a sentar a comer o algo así, respiro. ¿Qué pensé esta mañana cuando me paré? Me paré con entusiasmo y me emocioné porque abrí los ojos y está el sol radiante, o me molesta el sol. Un simple pensamiento, o sea, es algo muy básico. Para así digamos, ¿cómo se diría? Escudriñando. Exactamente, gracias. El interior de nosotros para saber si qué prevalece más en nuestro día a día. Eso nos va a abrir una ventana a irnos conociendo un poquito más cada día. Sí, claro. Fíjate, por ejemplo, hay un ejercicio que nos mandan mucho, creo que fue cuando estudié gestal, que al final del día tienes que escribir, ¿no? Cómo te sentiste, pero en bloques. Tienes que dividir tu día. Si yo me despierto a las 7 de la mañana, de 7 a 9 en bloques de 2 horas. Okay. De 7 a 9 de la mañana, qué pensé y cómo me sentí. Y qué estaba haciendo. Y con lo que estaba haciendo, cómo me estaba sintiendo. Es impresionante darte cuenta cómo estamos tan en automático cuando hacemos ese ejercicio, ¿no? Y entonces, claro, después dice, y yo, por ejemplo, que tiendo a ser un poco olvidadiza, yo soy, bueno, te dice de 9 a 11, de 9 a 11 más. Es todo un reto de descubrirte y de autoobservación. Y después lo escribes en la noche y entonces dices, nada, te olvidas y tienes que hacerlo por 7 días, y el séptimo día es que vas a registrar qué fue lo que se repitió. ¿Cuál fue la emoción que se repitió? Ya hablamos de emociones, lo pueden abordar con las emociones. ¿Y cuál fue el pensamiento más repetitivo que tuviste en cuanto a si fueron positivos más o más negativos? Y eso te va a hablar mucho de qué piensas de ti, ¿no? Claro, y eso te va a abrir también las puertas a cómo es esa autoestima, cómo tienes la autoestima realmente. Porque eso te va a acercar a conocerte, a saber. Porque a veces pensamos que estamos alegres, que somos positivos, que somos optimistas, y resulta que cuando termina la semana haciendo este ejercicio que durante 7 días, nos damos cuenta que un 80% estamos más conectados con el no, por ejemplo. Sí, y con el afuera. Me acuerdo hace mucho tiempo, hace muchos años, estaba trabajando en Caracas y una señora le regala una terapia a sus hijas. Una de las hijas tiene un proceso de depresión y de falta de autoestima impresionante. Y bueno, uno como novato, o yo como novata, yo decía, bueno, esta muchacha, bueno, debe tener una imagen muy fuerte de ella, ¿no? Y entonces yo la mandé a llamar presencial para hablar con ella. Y entonces yo decía, bueno, debe ser una persona, qué sé yo, que no se arregla, que no se atiende, que no se ocupa. Entonces cuando entra por la puerta para atenderla, bueno, era una amiga, una mujer extraordinariamente bellísima, aparte de bellísima, con una condición económica importante, que tampoco era el problema. Entonces cuando yo la abordo a nivel emocional, fue un impacto para ella, ¿no? Entonces ella, recuerdo que se ofuscó, ¿no? Y me decía, me entendieron una emboscada. Y yo le decía, no fue nuestra intención. Entonces yo me di cuenta esa vez que bueno, que nuestras apariencias no necesariamente están relacionadas con cómo nos sentimos, ¿no? Fíjate esa chica que se iba a casar un mes después aproximadamente, y tan hermosa, ¿no? Y al final ella no continuó con las sesiones y al año empezó a padecer de depresión. Fíjate que eso me recuerda mucho a ese tema. Claro, esto lo viviste tú más, digamos, a nivel de terapeuta, ¿no? Más en carne propia en ese aspecto. Me recuerda mucho estos videos que estamos viendo con más regularidad en las redes sociales, ¿no? Donde hemos visto el año pasado, si mal no recuerdo, una Miss muy importante en Estados Unidos,
se desvivió, ¿no? Personas que creemos, ¿no? Creemos entre comillas que Robin Williams. exactamente, que están muy, 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 muy bien y resulta que no han abordado esta parte, ¿no? Que es la inteligencia emocional o el autoconocernos o el diálogo interno para poder construir realmente la autoestima interior, no la que proyectamos hacia afuera. Sí, importantísimo. Hay una pregunta que nos puede ayudar a descubrir también, si esta no nos ayuda, ¿cómo me siento con mi vida? Pero en todos los roles, no en general. Bueno, en general me siento bien, porque uno tiende a evadir, ¿sabes? Sino cómo me siento como hija, cómo me siento como profesional, cómo me siento como ser humano, como ser espiritual, cómo me siento como mujer o como hombre, dado el caso, ¿no? Como amiga. Como amiga, en todas las áreas de nuestra vida, para ver realmente cómo me estoy sintiendo con mi vida, porque todo eso es mi vida y todo eso somos nosotros, o eres tú o cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí cabe extraordinariamente algo importantísimo que tiene que ver con la autoconfianza que hablábamos al principio, o hablabas al principio. ¿Qué tanto me conozco? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿No? O sea, bueno, esto es mucho para mí. O realmente es mucho o tengo miedo de abordarlo, ¿no? Entonces, si no tengo un autoconocimiento, no sé hasta dónde decir, no, esto no. Entonces, me autoexijo demasiado y vienen los fracasos constantes que quiebran la autoestima que pudiera tener. Pero entonces, si yo estoy consciente, no, bueno, esto no, esto sí, esto no, esto sí, o por ahora esto no, entonces yo voy a atender más a episodios, más eventos que van a reforzar mi autoestima y me van a decir tú puedes lograrlo, ¿no? Claro, porque es como no me voy a hacer daño. Cuando me autoexijo y levanto la mano, porque soy una de esas, no pongo los límites sanos, ¿no? Y los límites sanos no tienen siempre que ver con el afuera o con lo que hace alguien que está fuera de mí, ¿no? Sino el límite sano conmigo mismo. Con mis propias metas. Exacto, entonces es como que un límite sano cuando me estoy autoexigiendo no lo hay en el sentido de que quizás no duermo o no descanso porque tengo que cumplir con esto. Entonces es como que también ese ser flexible conmigo y saber, ¿no? De que tal tarea quizás no la puedo entregar el día de mañana o si la puedo entregar hasta cierto punto. Sí, los límites son importantes, los límites internos, el autoconocerse, saber hacia dónde ir. Recuerdo que estaba con un paciente el año pasado y él estaba en ese momento en un proceso, tenía un alto cargo en una empresa y él me decía, yo no puedo hacerme cargo de la empresa. No puedo, es que yo no puedo, eso es demasiado para mí. Y yo luego le dije, pero es que lo estás haciendo, porque tu jefe está fuera del país, tú te estás haciendo cargo de la empresa. Y no se queda así, ya lo estás haciendo, tienes todo el año haciéndolo. Que no quieras asumirlo legalmente es otra cosa, pero lo estás haciendo. Y entonces me dice, es que no quiero hacerlo, eso es diferente a no poder, Claro. ¿no? Una cosa porque ya lo estás haciendo. Entonces, qué diferente es y qué importante es identificar cuando es un no puedo con un no quiero. No es que no pueda, es que no quiero. O no es que no quiero, es que no puedo. O también en este momento no estoy preparada. Me voy a preparar para eso. O estoy aprendiendo. También. Eso también es válido y tiene que ver mucho con eso, con ese conocernos a nosotros, conocer nuestros límites y conocer hasta dónde queremos ir y también el renunciar, porque entonces a veces cuando tenemos ese ego grandote y quiero abarcarlo todo, porque este es mi momento, entonces después
como le decía a un paciente hace muchos años, le digo, ese es tu momento y estás perdiendo tu familia, estás perdiendo a tus hijos, estás por lo que tanto luchaste, y terminó en un divorcio, enemistado con los hijos. Y entonces cuando al final la empresa también cayó abajo por su estado emocional, ¿no? Porque para él era más importante la familia, y cuando pierde la familia viene un debacle emocional, ¿verdad? Y pierde la parte económica también. Entonces ahora está en un proceso de rescatar su familia, sus hijos, no sé qué más, y todo viene en conjunto. ¿Ves? Entonces también es saber eso, ¿no? Yo quiero esto, pero ¿qué precio estoy dispuesto a pagar para obtener eso? Para obtener algo tengo que soltar algo siempre. Sí, era como ayer me decía mi terapeuta, pero es que ¿qué tan dispuesto estás a recibir todo? ¿O cómo vas a recibir todo? No es solamente lo que tú quieres, porque pasan cosas. Tú decides si te pasan a ti o no. Y también tenemos que estar pendientes de ese todo, ¿no? Y que bueno, ¿qué es todo? ¿No? ¿Qué es recibir todo? ¿Qué es lo que quiero recibir? Exactamente. ¿No? Y también yo pienso que ya un poquito más desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista psicológico, pudiéramos decirlo también, que tenemos un inconsciente que también emana esas energías de recibir cosas que nosotros no sabemos que están allí, que van viniendo, que se van desarrollando solas prácticamente desde el inconsciente, ¿no? Entonces, ahí está también esa autoaceptación de fluir, que ya hablamos de eso, con esas adversidades, y gestionando la emoción, que ya hablamos de eso también. Y ahora vamos a descubrir ese pensamiento. ¿Qué pensamiento está reforzando esa acción o esa situación que no quiero vivir, pero está allí? ¿No? Y se me sigue presentando. Sí, se repite. Se repite. Como a veces, no sé si te ha pasado, me imagino que sí, que hay pacientes que vienen a nosotros y nos dicen, es que estoy bien, vamos a suponer, económicamente. Estoy en el punto que quiero estar, no sé qué, todo lo demás, por 2 meses. Y luego cae. Y luego vuelve a pasar lo que llamamos el repetido ciclo. Es como que si fueran ciclos que se repiten y se repiten y se repiten. Y no veo qué está pasando, ¿por qué me vuelve a pasar? Porque la autoobservación es esencial. Entonces es como que la pregunta, o lo que en mi caso, y sé que en el tuyo también porque te conozco como terapeuta, es vamos a ver qué es lo que aún no has visto que esa situación te vuelve a repetir. Claro, es así. Y ese es el principal rol del terapeuta, el mostrar qué es lo que está desde el punto de vista gestal, diríamos, en el fondo, ¿no? Nosotros diríamos elevar la conciencia, ¿no? Para mí, si no me equivoco, es ellos dicen, vamos a ir pelando la cebolla. Sí, vamos a ir, sí, bueno, y siempre estamos redescubriendo aspectos de nosotros, unos buenos. Y a mí me llama mucho la atención que a veces cuando estamos en autoobservación, y entonces, y pasa en los pacientes, yo estoy practicando la autoobservación y me caché pensando en no sé qué más. Entonces cuando uno los revisa, ¿verdad? Están mejor, le digo, bueno, pero mejoraste tu autoestima. ¿Cuáles pensamientos positivos tuviste? Y se quedan en blanco. Sí, pasa. Porque estamos más enfocados en lo negativo, pero no fuiste más compasivo, no fuiste más amoroso, no tuviste más cosas maravillosas, no sé qué más, no te diste cuenta que fuiste menos rabioso. Por lo menos las personas que tienden a la ira, que vienen con procesos de ira, y entonces lo que se ha mejorado, no he mejorado nada, no sé qué. Y le digo, bueno, ¿cuántas veces te pusiste bravo esta semana? ¿Cuántas veces explotaste? Con respecto a la semana anterior, ay, sí, no exploté ni una vez. ¿Ves? Porque tienen unas expectativas demasiado grandes. Piensan que es de la noche a la mañana, después que he vivido 20 años en rabia, entonces de la noche a la mañana ya van a ser paz y amor.
y no funciona de esa manera. Es un proceso paulatino donde todo tu entorno y hasta tú mismo te vas a ir adaptando. Yo tenía una amiga en la universidad, tengo una amiga, ya no estamos en la universidad, pero de la universidad, que me acuerdo que una vez me llama molesta y me dice, es tu culpa, es tu culpa. Y yo, pero ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Entonces me dice, bueno, que antes cada vez que mi hermana venía peleábamos muchísimo. Y entonces ahora no me provoca pelear. Tú con tu paz, con tu amor, con tu bondad, con tu no sé qué más, es tu culpa. Entonces, y nunca vino a terapia, sino simplemente el compartir, el compartir mi experiencia o mi estilo de vida, que es distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también impactar al otro sin necesidad de una terapia, ¿no? Solamente compartiendo nuestras experiencias y, bueno, que eso es lo que estamos haciendo aquí. Sí. Realmente eso es lo que estamos haciendo aquí, porque más allá de dar una terapia, nos autoterapiamos aquí, recordando lo que hemos vivido ambas y también a veces recordando algunas herramientas que quizás no hemos aplicado, si aplicamos ese tiempo y no nos acordamos. Sí, bueno, la mayoría de las que yo he brindado las he aplicado, porque bueno, uno ha pasado por todas esas cosas, por todas las cosas que hemos compartido hasta ahora, pues las hemos vivido. Hay una cosa importantísima también en esta parte de la autoestima, que es el darnos permiso de ser nosotros. ¿Qué tanto estamos conectados con esa vocecita de y si lo hago y se molesta? ¿Y si lo hago y le duele? ¿Y si lo hago y no soy aceptado? ¿Cómo va a reaccionar? O no soy aprobado, o no soy amado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te das el permiso de ser tú? Obviamente, primero tienes que ir descubriendo todos los días quién eres tú, pero para eso ya conversamos de todas las demás herramientas. Pero esto es esencial porque, ojo, es importantísimo que el ser yo desde el respeto, no desde invadir o la arrogancia, ¿no? Sí, al otro, sino desde el respeto, desde que, bueno, mi idea, bueno, tú quieres, por ejemplo, yo que no como carne, tú puedes comer carne, pero no. Desde el respeto. O te da miedo, porque es una vivencia mía. Cuando yo era 100% vegetariana, me daba pena decir que era vegetariana porque yo era la típica. Y entonces la gente me decía, ay, pero ¿y a qué uno te invita? O sea, pero tú sales. Entonces me daba una pena porque yo me sentía que era anormal. Claro, lo que pasa es que antes no estaba todo boom, vamos a decirlo así, este movimiento de las personas vegetarianas. Y no es que no habían, o veganas, vegetarianas, tantas cosas que hay ahora, no es que no habían, es que estaban, digamos, escondidas quizás por ese mismo miedo, o sea, de cómo me va a aceptar el afuera si no es lo común. Sí, y entonces cuando empecé a aceptarlo internamente, el diálogo externo cambió. Entonces la gente me dice, no, pero sale súper barata yuca y ensalada contigo. Por ejemplo, cuando eran parrillas, ¿verdad? No, pero ¿y qué comes? Pues pura lechuga, no, qué barata sale, pues. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestro diálogo interno, y para eso es la autoobservación que ya hablábamos anteriormente, eso nos va a ayudar a cambiar ese diálogo interno por cosas positivas para nosotros y nos vamos a permitir más desde el amor, desde el respeto, desde la compasión ser nosotros, sin importarnos o importándonos poco si el otro se aleja siendo nosotros. Claro, pero es que ahí también cambia la vibración. Por supuesto. Cuando nos permitimos ser nosotros, quizás va a cambiar el entorno porque van a llegar personas que estén en vibración, ¿no? O la misma energía o parecido. Claro, porque cuando yo estoy en aceptación, el otro también está. Entonces, cuando yo me acepto como soy, acepto al otro también. Y el otro me acepta a mí. Y el otro se permite ser también. Exacto. Entonces, pero cuando yo me juzgo, me critico, no me permito ser, entonces encuentro más personas que me cuestionan. Pero porque tú eres así. ¿Tú crees que eso es normal?
Wow. Eso lo dicen mucho. Sí, me hiciste, ahorita que estabas comentando tu vivencia, me hiciste recordar de que yo antes bebía mucho licor, ¿no? Ingería mucho alcohol eh, sin pasar mis límites, ¿no? Pero mi vivencia es que a mí me gustaba, yo disfrutaba lo que me estaba tomando. Es decir, yo disfrutaba el sabor de lo que estaba tomando. Yo tengo un paladar, y tú lo sabes, muy crítico, en el sentido de que me gusta mucho saborear las cosas, como y tomo lo que realmente me gusta. No lo hago por complacer al otro. De unos años para acá, quizás, no sé si fue que quemé esa etapa o algo así, yo he dejado o he disminuido muchísimo la ingesta de alcohol. Lo tomo aún cuando me provoca. Y las personas que me conocen de hace años no les gusta a veces y quieren que yo salga con ellos a tomar, y yo le digo, yo te puedo acompañar, pero me voy a tomar otra cosa, un jugo, un refresco, y tú tomas y yo te escucho. Y eso ha hecho un poco de chocancia, pero también me di cuenta, que era lo que realmente quería contar de la historia, que muchas personas ingieren alcohol y no les gusta. No, y hacen muchas cosas para sentir aprobación por los Para demás ser- o para sentirse amados. Y para hacer compañía y no sé qué y todo eso. Entonces eso a mí, claro, en mi estudio, ¿no? En mi estudio de mí misma, La autoobservación. mi autoobservación, yo me di cuenta de que, y me impactaba, en esa época, me impactaba mucho que las personas tomaran y me decían, no, es que a mí no me gusta mucho. Y yo, pero ¿y por qué tomas? Si no yo lo hago porque a mí me gusta probar, y me gusta todo esto. Y bueno, eso es algo tan simple, va muy de la mano con las comidas, va muy de la mano con otras cosas que quizás son más chiquitas que no nos permitimos ver. Sí, pero también sabes que es importante, ahora escuchándote, que nos cuidemos también de ser como demasiado arrogantes en eso de que esto soy yo, que eso a veces pasa y no me importa cómo tú seas, que eso pasa y no nos damos cuenta también, Sí. ¿no? Entonces, por eso hablaba del respeto y hacerlo con amor, ¿no? Porque a veces somos intolerantes también, eso, bueno, esto es lo que yo soy, no me importa nada. Entonces, no, bueno, somos más diligentes. Y no solamente en el licor, hacemos muchísimas cosas por complacer al otro. Y el problema no es complacer, sino cómo me siento complaciendo al otro. ¿Verdad? Quiero hacerlo, me siento Lo bien, estoy disfrutando. lo disfruto. ¿No? Eso es importantísimo porque puede ser que, por ejemplo, qué sé yo, hace muchos años compartí con un amigo que quiero muchísimo y fuimos a juegos de béisbol. Yo no sé nada de juegos de nada. Entonces, pero él quería vivir esa experiencia y yo, bueno, lo voy a complacer. Y lo disfruté lo más que pude, no voy a decir que no. Recuerdo que la primera vez que fui, creo que fuimos 3 veces. Dije, bueno, si toda esta energía, esta euforia lo usaran para meditar, toda esta gente yo estuviera en la iluminación. Una experiencia bastante interesante, fuera de lo común para mí, pero no me molestó complacerlo, lo disfruté. Entonces, eso es importante, ¿no? Que nosotros podamos, y eso tiene que ver con conocer mis límites, con la autoobservación, con conocerme, con todo lo que venimos hablando. Entonces, bueno, la autoestima, yo quisiera cerrar este espacio hablando de que la autoestima primero es fluctuante, seguro es una construcción diaria, tiene que ver con la autoobservación, con el diálogo interno, con mis límites internos, ¿okay? Y externos, con la compasión, con cómo me demuestro amor, cómo me estoy demostrando ese amor que siento por mí y lo que estoy haciendo para cambiar ese pensamiento negativo que tengo de mí misma. No sé cómo lo experimentas tú. Me robó las palabras. Sí, no, es una construcción de todos los días. De todos los días. Y como ya hablamos en el episodio anterior, de la inteligencia emocional, ¿no? De lo que es sentimientos y emociones, va muy de la mano a eso. Entonces, si en mi caso, que fui muy dura, aún estoy aprendiendo a hacerlo desde el amor. Y cuando vemos y entendemos las diferentes formas de amor, de expresión de amor, podemos integrarnos más para ir
reconstruyendo mi autoestima. Así es. Bueno, un episodio extraordinario, Esther. No sé si querías Queríamos- agregar algo más. Sí, quería invitarlos a que vean nuestros episodios, a que nos cuenten cómo se han sentido, cómo les ha ido. Estamos haciendo cambios como somos. En realidad todos los días estamos haciendo cambios. En estos últimos episodios ya tenemos micrófono. Nos Sí. gustaría que nos dijeran cómo se han sentido con esto, sí, con Sí. estos cambios. Si les gustaría que hiciéramos algún otro cambio, porque estamos creciendo, experimentando y abiertas a. Sí, sí. Por supuesto, mis redes sociales. Recuerden que aparte de terapeuta soy artesana. Algo que me encanta y me apasiona. Creaciones ECA para todos ustedes. Luego les compartiremos nuestras redes sociales aquí abajito, siempre se las dejamos. Tú, Elvis, ¿qué nos comentas? Bueno, estoy feliz de este cuarto episodio, de los comentarios. Sí, hemos recibido varios comentarios, de verdad. Estoy muy feliz. Bueno, estamos creciendo y siempre escuchándolos en este espacio de crecimiento para todos. Mi red social @centro.alma, básicamente es la que uso, o la que uso más. También estoy en Facebook por Elvis Linares. Y ahora, bueno, próximamente vamos a tener el Instagram de nuestro espacio aquí, de nuestro podcast. Vamos creciendo poco a poco. No se olviden, somos conversaciones desde el ser. Chao, chao. Chao.